Yo acababa de sufrir una situación, un virus que me atacó de la noche a la mañana. Yo quedé sordo del lado izquierdo, cosa irónica para un músico, ¿no? Quedé sordo del lado izquierdo y recuerdo en la cama del hospital estarme cuestionando y decirle, Dios, ¿qué onda? O sea, ¿por qué me pasan estas cosas, no? Si yo soy un buen cristiano, lo que yo denominaba. Hola, ¿qué tal a todos los que están viendo este nuevo episodio de Cristianos Creadores de Contenido? Mi nombre es Yael, gracias por estar aquí una nueva semana. El día de hoy tenemos un invitado que es un loco ingeniero creativo y quiero dejar que él se presente. ¿Cómo estás? David López. Cuéntanos un poquito sobre ti para todas las personas que no te conocen. Yo soy ingeniero mecatrónico de profesión, eso es a lo que me dedico, pero aún así toda la parte de música, dibujo, multimedia la disfruto un montón. Entonces, de alguna forma, en mi trasfondo, en la iglesia, en todo lo que yo hacía ahí, me metí en la cuestión de dramas, de videos, sobre todo cuando había tema, por ejemplo, de algún evento especial, etcétera, etcétera, pues me metí yo a hacer los videos desde cero, ¿no? Entonces era desde la idea de qué va a salir y vas así como que adoptando cosas de tu entorno, ¿no? Todos los que participan de alguna iglesia y son jóvenes han pasado por esa experiencia de ¿quién va a barrer? Él. ¿Quién va a hacer el video? Él. ¿Quién va a poner las letras? Él. Y como que perteneces un poquito de todo y vas aprendiendo de todas las diferentes pues áreas, ¿no? La música, las letras, la producción, el video. Y qué padre que tú lo pudiste estar utilizando como un medio para sacar pues lo que ya llevas dentro, ¿no? Un talento, un don que Dios puso dentro de ti y qué excelente área donde aplicarlo como la iglesia, ¿no? Desde los cuneros hasta lo que se te puede ocurrir. Ahí le entramos. ¿Cómo tú conociste a Jesús? ¿Cómo llegaste a los pies de Cristo? ¿Naciste en una cuna cristiana? ¿Cuál fue tu historia? Pues mira, así tal cual, como bien lo dices, cuando yo nací, mis papás ya eran cristianos, me llevaron a la iglesia. Yo recuerdo dos encuentros así, vamos a decirlo, que son como los que mi memoria me deja recordar. El primero yo creo que tendría como unos 8 años, estaba literalmente en la casa de mis papás y mi mamá estaba teniendo la cama y yo estaba por ahí, estaba niño y de repente me llegó así un pensamiento a la cabeza, no sé de dónde vino, no estaba viendo nada, no, me surgió de repente y dije, no me quiero ir al infierno. Entonces me acuerdo que en ese momento me hinqué, oré como había aprendido en la escuela dominical en ese entonces que se acostumbraba y fue así como Jesús, sálvame y así, ¿no? Y así es el primer recuerdo así espiritual, si pues se puede llamar así, que yo tengo de niño. Y el segundo que ya fue un acto más de veras como entender lo que estaba haciendo, vino a la edad de 12 años. Yo acababa de sufrir una situación de un virus que me atacó de la noche a la mañana. Yo quedé sordo del lado izquierdo, cosa irónica para un músico, ¿no? Pero quedé sordo del lado izquierdo y recuerdo en la cama del hospital estarme cuestionando y decirle, Dios, ¿qué onda? O sea, ¿por qué me pasan estas cosas, no? Si yo soy un buen cristiano, lo que yo denominaba a los 12 años ser un buen cristiano, ¿no? Entonces, recuerdo que ahí dije, bueno, Señor, pues si tú lo decides así está bien y yo te voy a seguir y así como que de ti me agarro. Me acuerdo que de ahí para adelante pues fueron mis inicios, ¿no? Así fue como yo vine a caminar con Dios y pues no regrets, no me arrepiento. Digo, me imagino que parte de tu audiencia es habla inglesa, ¿no? Entonces, si uso de repente eufemismos o palabras en inglés, ahí discúlpenme las que nos están viendo. Siempre trato en el podcast de incluir todos los tips que pueda dentro de la plática. Y esa es una recomendación muy buena. Aprendan inglés. Es una excelente recomendación. Si no lo saben, apréndanlo. Si saben lo básico, domínenlo. Es una excelente herramienta. No solamente te abre las puertas del trabajo, sino que la creatividad que puedes llegar a desarrollar con tutoriales, con clases, con guías, todo en internet. Wow, es otro mundo. Y conecta con tu audiencia, ¿no? O sea, finalmente yo creo que algo importante cuando generas contenido creativo, etcétera, pues es que conecte, que te identifiques. Yo creo que lo que yo he visto más así viral, lo que más pega, lo que la gente más le gusta es lo que más conecta con ellos, ¿no? Eso lo descubrí a lo largo de los años en la iglesia cristiana porque es evidente cuando, por ejemplo, una persona está dando, no sé, un testimonio de su vida y habla de que no, yo pasé cosas muy difíciles, pero luego Dios me rescató y tú escuchas puras cuestiones muy generales y no conectas, ¿no? Y es como que dices, oh, qué aburrido. Pero cuando alguien te platica de repente, no, yo pasé, no sé, de repente un día
me tropecé con una barra de sneakers y me tallé la rodilla y entonces comencé a llorar. O sea, y eres gráfico, eres detallista con lo que estás diciendo, pues la gente es más fácil que conecte, ¿no? Hablar de una manera en la que la gente lo entienda, que ellos puedan estar conectando, que puedan sentirse identificados. Y depende obviamente de tu audiencia y te vas como adaptando. Y sobre todo yo creo que una cosa muy importante para los que hacen diferentes cosas creativas, yo sé que a veces uno quiere como alcanzar a los más posibles, ¿no? O sea, de repente como que es difícil como tomar un nicho y decir, a estos me estoy dirigiendo y así como quiere uno que le llegue a todo el mundo. Pero la realidad es que tienes que entender que tú conectas con una sección y dependiendo del contenido que tú generes, es la sección con la que conectas y debe de ser de una forma muy natural de tu propia personalidad. Fuentes nos informan que el mundialmente conocido cantautor cristiano conocido como David López se estará retirando del medio artístico para dedicarse a su verdadera pasión, el origami. No olvides dar clic en suscribir y la campanita para más notificaciones. La próxima semana estaremos hablando de la nueva relación de Samuel Carrillo. Hasta luego. Pues adáptate en lo más natural posible, pero tampoco lo forces, ¿no? O sea, si no vas a darle como a los jóvenes dicen hoy en día cringe. Y digo jóvenes porque pues ya estamos en otro nivel de juventud. Ya, ¿no? Estamos dando el cringe. Sí, ya damos el cringe cuando hacemos algunas expresiones y la queso y todas esas cosas que yo ya no le entré por obvias razones de chavorruqués. Pero lo que te viene natural y si te sientes en el entorno y todo, pues hazlo, ¿no? Quiero todas las manos arriba. Y ese rap dice así. Voy a leer porque no me lo sé. Este es el equipo de servicio de tu espacio. Somos los que venimos a hacer todo el trabajo. Si se les vuelve con los rotas un inodoro, grita nuestro nombre, sus algoritmos son todos tu espacio. Tu espacio. Ser tú mismo es el mejor consejo. David, me comentabas que empezaste a desarrollar todos tus dones en la iglesia, aprendiendo un poquito del video, de la producción. ¿Ahí fue donde empezó todo tu trayecto de aprender la música? ¿O cómo fue que tú empezaste a descubrir estos dones y estos talentos? Fíjate, algo interesante, por ejemplo, con el tema de la música, es que fue algo que, voy a decirlo así, me fue imputado y no era algo que me nació así de entrada a mí. Porque el sueño frustrado de mi papá de toda la vida fue aprender a tocar el piano. Entonces, cuando yo tenía 6 años, contraté a una maestra y me empezó a dar clases de piano cada semana. Y recuerdo que pues, a mí no me gustaba porque era de tener que estudiar y siempre me costó mucho trabajo como sentarme y estudiar y ahora sí practicar, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero digo, ahora en estos días lo agradezco porque eso desarrolló el lado de la música, ¿no? Ya después... años después yo ingresé al grupo de alabanza sabiendo tocar el leer partituras en el piano y todo, aprendí el maravilloso mundo de los acordes y ya de ahí me fui a la guitarra eléctrica, el bajo, la electroacústica y la batería, ¿no? Entonces ya ves, cuando uno está en la iglesia cristiana te empiezas a involucrar en todo el grupo de alabanza y pues al final andas ahí de comodín de un lado para otro, ¿no? Pero cosa curiosa, yo me acuerdo de niño, una de las cosas que yo hacía para divertirme tal cual me gustaba mucho tomar dibujos y copiarlos en Paint. O sea, yo agarraba la computadora, me acuerdo, no sé, a lo mejor ya fue más grande porque yo tendría unos 13 años quizás. No es como esa generación que tiene computadoras desde que están niños, ¿verdad? Pero recuerdo así estar copiando pues dibujos, caricaturas, etcétera, y lo hacía literalmente con el mouse. Entonces, eso desarrolló mucho la parte de digamos que el pulso, ¿no? Quizás. Y siempre la parte del dibujo, la pintura, etcétera, me llamó mucho la atención. Entonces comencé a dibujar mucho. Yo me la pasaba en la escuela dibujando, ya sabes, típico que me mandaron al psicólogo. Me hicieron estudios porque no ponía atención en la escuela. Ajá, no, porque no, bueno, aparte, no, también me pasaba, pero me la pasaba en la escuela y sí ponía atención, pero al mismo tiempo que estaba yo escuchando, dibujaba. O sea, como que no podía estar nada más sentado escuchando a la maestra. Entonces era como una forma de estar haciendo algo mientras aprendía. Pero claro, cuando estás niño, pues piensan que tienes algo mal y te dan Ritalin y te ponen, ¿cómo se llama?
Electroshocks. Sí. Te ponen chupones en el cerebro para ver si no está algo mal contigo. Me diagnosticaron con déficit de atención e hiperactividad, de hecho. Ya ahorita cualquiera, Sí, ¿no? ya todos Nace y le tienen. pone el doctor. ADHD. Sí, before it was cool, yo tenía déficit de atención e hiperactividad. Como que es algo que los creativos tienen medio locos que están haciendo muchas cosas, ¿no? Que ahorita le dicen que son neurodivergentes y un montón de palabras así. Realmente solo eres creativo. Estás encontrando unas maneras que dicen, esto me aburre, voy a crear algo, ¿no? Algo loco que en mi cuarto yo tenía 2 pantallas, literal. O sea, una pantalla sobre la otra. Y en la de arriba yo estaba viendo una serie y en la de abajo yo estaba jugando videojuegos. O sea, y al principio, obviamente no estás como que poniendo toda la atención en ambas cosas, pero hacía un switch muy rápido. Y de repente, ya ahorita quise dejar de sobreestimularme porque dije, no, sí está muy cañón esto. Pero porque aparte tenía la pantalla. Terminas con los ojos uno arriba y las 2 abajo. pantallas, el teléfono, o sea, estaba como que en todo al mismo tiempo. Y ahora si estoy haciendo solamente una cosa, como que a veces me aburro, ¿no? Pero digo, no, tengo que forzarme como a no sobreestimularme porque también eso no es muy bueno, ¿verdad? Antes, yo me acuerdo que cuando estuve estudiando en la universidad y las personas, pues ya sabes cómo es lo de la televisión y los medios, te van diciendo, la gente tiene 28 minutos de atención y tienes que terminar los programas en ese entonces, ¿no? Y es como que ahorita tienes 8 segundos y si no los pierdes. Y es un reto para los que generan contenido creativo, porque si no haces el engagement en los primeros 2 segundos, ya te hicieron swipe. O sea, yo me he dado cuenta mucho esa tendencia precisamente en TikTok, que de repente el video va a durar, no sé, 2-3 minutos, pero en los primeros 2 segundos te muestran como el clímax del video y ya luego te muestran el video completo, ¿no? Así como la narrativa, como para que te quedes a ver lo que va a suceder, ¿no? O sea, si de repente es como te van a mostrar al gorila aventándole una banana al cuidador de zoológico, te lo muestran en el primer segundo y luego ya ves cómo está la gente en el zoológico, bla, bla, de todo el resto de la historia, ¿no? Realmente TikTok está echando a perder la industria musical porque tu gancho tiene que estar en el primer segundo de la canción y darle todas las vueltas que puedas y hasta después ya metes versos y haces lo que quieras, Tal ¿no? cual, Entonces tal cual. es un atrofiar de la creatividad o más que nada sobreestimular a las personas como consumidores para vender. Por eso creo, fíjate, en lo personal, que los que somos creativos y cristianos tenemos un reto delante de nosotros, porque no solamente va a bastar con que tengas la creatividad, tienes que esforzarte por ser todavía más, o sea, ¿cómo te lo explico? Hay algo que nos juega en contra. Por ejemplo, voy a poner como ejemplo la comedia, ¿no? La comedia es todo un arte que finalmente apela a la naturaleza humana caída, porque finalmente lo que te da risa es la tragedia, es la desgracia, ¿no? O sea, los chistes están compuestos de una persona que sufrió alguna cuestión y a ti te da risa, ¿no? Entonces es muy fácil a través de doble sentido, malas palabras, etcétera, etcétera, atrapar a tu audiencia. Entonces el comediante creativo cristiano, por ejemplo, tiene el reto de que sí puede ser gracioso, pero tienes que ser todavía mucho más ingenioso para los chistes en el delivery, las premisas, los remates. O sea, tienes un reto por delante y yo creo que ese es el corazón del esforzarse para realmente alcanzar una audiencia con un buen contenido, ¿no? Creo que ahí es donde tenemos el reto nosotros, que no es tan fácil como para los que no son cristianos, porque ellos nomás dejan fluir su naturaleza y hay muchas cosas con las que conectan. Nosotros tenemos que ir más allá y tratar de que conectemos igual de forma creativa, pero cuidando esta parte, ¿no? Solamente tienes que ser una mujer, vestirte provocativa y ya rompes todos los números, ¿no? O sea, o tienes que hacer cosas muy fáciles, pero en el ámbito cristiano es muy difícil tener vistas, tener seguidores, tener likes, precisamente por eso, porque necesitas ser extra clever, extra preparado, extra todo para suplir eso que con 2-3 malas palabras y ya le haces burla a alguien y wow, ultra buenísimo este contenido, lo voy a compartir a todo el mundo y que lo vean, ¿no? Y en realidad es contenido basura, ¿sí? Seco, muerto y no tiene nada de ciencia. No, y tal cual, cuando algo es un buen contenido,
yo lo voy a llamar así, es multigeneracional, o sea, trasciende las barreras de los tiempos y no se queda simplemente en este nicho de mercado, ¿no? Quiero, bueno, por llamarlo de alguna forma, ¿no? A tu audiencia a la que tú apuntas. Y me acuerdo hace un tiempo, me tocó participar en pues era como una especie de, como galería de arte, de exposición creativa, ¿no? Y pues ya sabes, así como que echas a correr la ardilla y dices, ay, ¿qué voy a hacer? Y me acuerdo que yo dije, quiero hacer algo que de veras como impacte, ¿no? Algo que esté chido, no nada más como una pintura y ya explico un poquito de lo que estaba sintiendo cuando pinté, bla, bla, etcétera, etcétera. Y me acuerdo que usé, de hecho, diversos, esa es la parte donde de repente la ingeniería y la parte creativa así como que hacen una sinergia interesante. Hace clic. Porque tal cual lo que hice, recuerdo, agarré y hice un árbol así como seco. Haz de cuenta, después de crear el árbol, escribí una canción que era como una especie de rap. La historia que quiero contarles no es del todo desconocida, pero como todo buen relato tiene su moraleja bien escondida. O sea, tienes que hacer todo con sin derechos de autor, porque si no te bajan el video, ¿no? Adiós contenido. Entonces escribí tal cual una canción y esa canción te va narrando como la historia de tu vida. Entonces era una habitación cerrada, tomé una habitación ahí de las que estaban en ese lugar para la exposición. Apagué las luces y entonces con luz LED en diferentes partes del árbol lo que iba haciendo es que te iba narrando la historia, pero las sombras te mostraban diferentes figuras. Entonces, por ejemplo, en una parte de la canción está hablando de los dos caminos en la vida. Entonces se prende una lucecita y se ve la sombra en el techo donde se ven dos caminos y una persona como en medio, ¿no? Que tú a simple vista no lo viste en el árbol porque es como parte de una rama, pero con la luz reflejada desde cierto ángulo se ve la persona con los dos caminos, ¿no? Y luego de repente sí, pero tenemos un enemigo y se ve acá otra luz y se ve como la figura del diablo, ¿no? Y o sea, cositas así que al final yo creo que todos aquellos que se metieron y lo pudieron ver en la exposición salieron y dijeron, o sea, algo me tocó, me impactó, o sea, como que es algo que sale de la caja de lo que regularmente se espera de una participación creativa, ¿no? Y yo creo que esa es la parte que a la gente que le gusta hacer cosas de ese tipo le debe de motivar, ¿no? O sea, puedes hacer un video como cualquier otro de los que están haciendo en tendencia, sí, puede que te viralices, sí, también. Pero yo los animo a que hagan cosas que a nadie se le han ocurrido o cosas que a lo mejor otros no harían porque es más difícil, ¿no? Porque al final, cuando te esfuerzas, cuando es más difícil, yo no conozco ni una sola cosa en esta vida que valga la pena que no cueste trabajo o que no sea difícil. La mayoría de nuestro estándar es lo que vemos en Netflix, en YouTube, en redes sociales y estamos predispuestos a tratar de imitar. Pero hay un campo enorme de posibilidades no exploradas, precisamente porque la gente dice, es absurdo, es una idea muy loca o toma demasiado tiempo lograrlo. Y nosotros como cristianos, y más si somos creadores de contenido, pero especialmente como cristianos, deberíamos de apuntar a hacer lo más excelente en la contaduría, en nuestras casas, como esposos, como hijos, como padres, como maestros, como profesionistas. Deberíamos de ser lo más excelente porque estamos representando a Dios. Y como creativos deberíamos de ser los más atrevidos, los más bold, los más con ideas originales porque somos hijos del creador de todo, ¿no? Entonces está en nuestra naturaleza, así como tú dices, desde que nací ya diagnosticado, ¿no? ADHD. Bueno, desde que nacimos, desde antes de que naciéramos ya estaba diagnosticado. Creador. Porque somos hijos del creador supremo. Sí, no. Y tenemos una capacidad increíble. O sea, la verdad es que yo me sorprendo de ver los talentos que de repente hay. Y saben que si me estás escuchando y eres una persona que ha limitado su desarrollo creativo por paradigmas, ¿cómo lo diré? Como por paradigmas eclesiásticos, espirituales, que de repente son parte de una tradición que a veces no ayuda, ¿no? Al contrario, estorba, porque si algo me he dado cuenta es que es difícil, ¿no? Ir rompiendo esquemas y haciendo las cosas diferentes, porque siempre le tenemos miedo a lo nuevo, ¿no? Y hablando de la iglesia cristiana en lo particular, pues ha sido todo un tema, ¿no?
Yo recuerdo en mis tiempos de alabancer, cuando estábamos adolescentes, yo era parte de un grupo de punk rock cristiano, que era lo que es mis tiempos ahí, se daba mucho, ¿no? Entre los emos, punks y todo ese rollo. Y me acuerdo que había canciones que eran escandalosas, o sea, y en la iglesia era como que no, estas no se tocan aquí, ¿no? Cuando entró la batería, las iglesias, o sea, cosas que de repente yo decía, es que, por ejemplo, siempre la pelea de que es que canciones nuevas, canciones viejitas, sí, pero es que los que están todavía en la iglesia se sienten cómodos con estas canciones. Digo, sí, pero eventualmente va a llegar un momento en el que nosotros vamos a ser los viejitos, las generaciones nuevas van a ser los nuevos y nos vamos a sentir incómodos con su música, ¿no? Entonces, si todo lo viejo en algún momento fue nuevo, ¿por qué tenerle miedo al cambio, no? Entonces, si tienes por ahí alguna idea loca que es como que, ay, es que esto, digo, obviamente dentro de lo decente y lo decoroso, ¿no? Hablemos, estamos hablando como cristianos creativos, ¿no? Sí. Pero si tienes alguna idea loca, quizás es que esto como que está, pero siento que va a funcionar, como decíamos al principio, no sé si quedó grabado en el inicio, pero hay una parte muy importante que es seguir tu instinto. Y esa parte creo que es en el área creativa es la más difícil porque somos personas que estamos diseñados para disfrutar de la aceptación y buscamos la aceptación y siempre estamos queriendo medir qué tan lo que hacemos, qué tan agradable es para la gente que nos rodea, ¿no? Entonces, algo que yo me he dado cuenta que es muy común es que de repente puedo tener una muy buena idea, pero si le empiezas a platicar antes de llevarla a cabo, a veces puede ser un grave error. Porque te desmotiva. Sí, te desmotiva porque hay mucha gente que siendo muy honestos, no tiene esta capacidad de visualizar tus ideas y te dice, no, pero ¿cómo lo vas a hacer? Y no, o sea, no, es que a veces hasta ni en mala onda, ¿no? O sea, simplemente es como no, pero pues es que vas a perder mucho tiempo y la neta al final no va a quedar y tienes que creer en tu idea, o sea, tienes que madurarla. Sí está bien tomar consejos, sí está bien de repente preguntar y así como que la alimenten y todo ese rollo, pero le tienes que apostar porque al final cuando por fin lo ven ejecutado es donde dicen, no manches, sí, está muy increíble, ¿no? Me acuerdo que también para un evento de Hijos de Pastor que se llama Tu Espacio, regularmente ahí me toca hacer la parte del cierre creativo, o sea, es algo como diferente cada año que se hace y 2-3 veces me ha tocado hacer algo. Y recuerdo que en una ocasión hicimos como el programa de 100 mexicanos dijeron, que no sé si estamos aquí infringiendo leyes de derechos de autor, ¿verdad? Diciendo marcas. Sí, el de 99, el de 99 mexas dijeron. Sí. No lo ven aquí a bajar. Y entonces yo me disfracé y me acuerdo que hicimos un programa, yo hice una botonera que le picabas y se prendía y sonaba así con las luces, colores y todo el rollo. Pero al principio cuando lo estaba desarrollando y todo, hubo varios que me dijeron como que, oye, pero es que es demasiado como lo que le estás metiendo, ¿no? Para lo que va a ser, ¿no? Y a veces dices como que, ay, pues sí, o sea, lo piensas y dices, para lo mejor 1 hora, ¿no? 40 minutos de entretenimiento, que si le inviertes, que si le pones, que si todo esto que se va a usar, las horas y horas hubo hasta ensayos, ¿no? Para hacerlo con producción y todo. Pero al final me pongo a pensar y digo, bueno, supongo que es como aquella gente que de repente le dedica años a un corto, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, los cortos que son así de... No me acuerdo cómo se llama, a lo mejor te vas a recordar, que son como monitos y los van como moviendo. Stop motion. Eso, gracias. Sí, por ejemplo, la película esta de Pinocho, que hizo Del Toro, que le llevó no sé cuántos años. Y estudios en diferentes lados. Y los premios que ganó, o sea, y al final ponle tú que inclusive hasta en el costo-beneficio, o sea, si tú quieres, de repente, pues que le invertí tantos años y al final no fue tan redituable como yo que pensaba. Sí, pero si lo hiciste y fue una buena idea, valió la pena. ¡A jugar! Dense las manos, hay que ser cordiales en este juego. ¿Qué planes hacen los jóvenes para salir después de un servicio? Pizza de Little Caesars. Pero vamos a ver, ¿está una de mercado? 2.
Nos vemos en el siguiente programa, aquí en 100 Hijos de Pastor Dijeron. Buenas noches. ¿Sí me explico? Entonces, eso que no te detenga, o sea, buenas ideas se han quedado en solamente buenas ideas porque la gente no persiste en creer en sus instintos. Tal vez solo vamos a jugar 1 hora con la botonera y se va a acabar. Pero tal vez eso es lo único que la gente va a recordar del evento. No me acuerdo de nada, pero jugamos a 100 mexicanos dijeron. Y tú dices, dejas marcado que se puede hacer algo de calidad, divertido, diferente, que no es lo típico, lo usual. Bueno, en la parábola de los talentos, lo que el amo les felicita es que pusieron a trabajar el talento. Claro. El resultado es que multiplicaron el talento y es lo que el amo estaba esperando, pero les felicita, fuiste fiel, no enterraste el talento, sino lo pusiste a trabajar. Hayas multiplicado 10, 100, 200, 500, lo pusiste a trabajar y eres ahora bienvenido al reino. Y al que entierra el talento es, ¿sabes qué? Perverso y perezoso y allá, ¿no? Con el Lucy. Vámonos. Entonces, nosotros tenemos que, aunque no sea redituable, llegar al final de completar y concretar el desarrollo de nuestra idea creativa. Porque yo pienso que todo lo pone Dios dentro de nosotros. Es una caja de juguetes y tú decides con cuáles jugar, Claro. cuáles sacar, pero ya está ahí, ya están esas ideas ahí y si no las haces, si no las desarrollas, si no las completas o te quedas en el intento de hacerlas y te desanimas. ¿Sabes qué? Mira, como cristianos tenemos una ventaja porque para mí esto es como que la cereza del pastel de precisamente ser creadores de contenido y ser cristianos, ¿no? Más allá de crear contenido cristiano, la parte de que trasciende, o sea, yo, por ejemplo, cuando he hecho algo, ya sea música, sea pintura, sean videos, sea hace poco en un evento de la iglesia que cumplimos 25 años como iglesia, hice un sketch, ¿no? Era un sketch a modo de parodia de cómo es la iglesia cristiana, ¿no? Y me acuerdo que, caminé sobre así hielitos porque pues estás como haciendo una parodia de la iglesia, entonces tienes que ser gracioso porque es parodia, pero al mismo tiempo no puedes ser irrespetuoso de Justo en el filo. Sí. así caminé y me acuerdo que lo hice y todo, ahí es donde tienes que ponerte creativo, porque obviamente lo más fácil de repente es, pues ubico a fulano, ubico a mengano, todo el mundo lo ubica que aquí de repente dice tal cosa o estos no hacen tal cosa y todo el mundo, entonces de repente me sentí tentado como a burlarme de la gente, ¿no? O sea, tratando así como de, a ver, pero ¿cómo le hago para no estar? Dije, bueno, la podemos hacer más situacional, ¿no? O sea, no de la gente que hace estas cosas, sino de las cosas que nos pasan como iglesia y una mezcla de las dos. Y al final me acuerdo que pasé mi script porque obviamente me lo revisaron antes de llevarlo a cabo, ¿verdad? Y me dijeron, adelante, hazlo. La verdad es que fue un éxito y ahí es donde digo, o sea, vale la pena como ese esfuerzo de trabajo. Y te digo, los cristianos tenemos esta ventaja. Lo que tú haces, debes de hacerlo, o sea, que tenga un sentido y que trascienda. O sea, está bien hacer sátira, está bien hacer comedia, está bien usar tu creatividad para despertar cosas en otras personas que no necesariamente tengan que ver con, vamos a decir, con Dios o la Biblia, pero también es bueno que uses tu talento para marcar cosas en la gente que al finalmente van a trascender de una forma, no sé si decir positiva, pero una forma de cosas que se quedan ahí, o sea, transmitir una idea de algo que es eterno, ¿sí me explico? Y esa es la parte donde creo que tenemos que apuntalar lo que ya hacemos, y es una forma en la que también el cristianismo de alguna forma ha influenciado lo que hago, ¿no? Porque al final, cuando voy a hacer un video, por ejemplo, siempre es como, a ver, ¿qué quiero transmitir? No, pues quiero transmitir, por ejemplo, no sé, que por ejemplo, en estos 25 años, ¿no? Que Dios nos ha sostenido hasta aquí, que Dios ha sido fiel. Entonces muestro de repente momentos en los que estábamos aquí, no teníamos dónde llegar, no había un edificio para la iglesia y luego de repente aquí ya estamos en uno y luego apareció un flashback donde estaba fulana de tal, que fue Pilar, pero en ese momento no sabíamos, o sea, cosas que de repente, o sea, te van mostrando y te hacen sentir cosas, ¿no? Porque al final la creatividad del arte
eso es lo que toca, o sea, es lo que quiero hacer aquí un pequeño quote de una película que no sé si tú la has visto, pues se llama La Sociedad de los Poetas Muertos. Sí, claro. Y entonces, bueno, Robin Williams que representa al profesor, ¿verdad? Y él quiere como despertar en los chicos esta parte de, o sea, como vive solamente una vez, ¿no? El YOLO, pero de aquellos entonces era el Carpe Diem, ¿no? Entonces era como que vive solamente una vez. Y le decía, ingeniería, medicina, arquitectura, todas estas son cosas, son nobles carreras que tenemos que perseguir y son parte de la vida y necesitan ser parte de la vida. Pero la poesía, el romance, el arte es por lo que vivimos, ¿no? Y creo que de alguna forma, adaptándolo un poquito a nuestra idea cristiana, pues finalmente, sí, o sea, carácter, desarrollo, cuestiones sociales de la iglesia hacia afuera, o sea, alabanza, predicación, todo eso es parte y es bueno, pero la relación es por lo que vivimos, ¿no? Entonces, finalmente todo lo que conecta corazones es parte de eso y creo que es donde los creativos tienen un amplio campo para actuar, ¿no? Mi intención y mi forma de pensar alrededor de este canal y alrededor de prácticamente todo lo hago, todo lo que hago es quiero hacerlo tan bien que incluso los no cristianos volteen a verlo. O sea, a veces nos escudamos de fallas técnicas o nos escudamos de ideas mal desarrolladas o cosas sin presupuesto porque decimos, es que es cristiano, es para Dios, es para Dios, es para Dios. Pero tenemos que llegar a la mentalidad de decir, lo estoy haciendo para Dios, pero esto tiene que ser del nivel, del agrado de Dios y poder hacer que las demás personas lo vean, no solamente la iglesia, porque si no, entonces no estamos exprimiendo el jugo de todo nuestro don, de todo nuestro talento, porque estamos hechos para muchísimo más. Y es como una forma de pensar que gracias a Dios se ha ido como rompiendo, pero esta parte que tú mencionas es importante, la cuestión de es que es para Dios, hay los dos extremos, ¿no? O sea, están los que es para la honra y gloria de Dios, entonces como salga, pero pues es que es para Dios, ¿no? Entonces para la honra y todo horrible y no entonan los músicos y sale feo y así como que bueno, pero no ensayan los músicos. Y me ha tocado ver el otro lado, ¿no? Que es como, es que es para Dios y entonces compran lo más pro y lo más chido, bla, bla, y como que de repente el enfoque es mucho sobre lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor. Y yo creo que debe ser, no quiero decir un equilibrio entre como la mediocridad y lo excelente, pero sí más bien el entender que hacer las cosas las tiene uno que hacer bien, lo mejor posible, con lo que tienes a la mano, eso hacerlo. Aunque sea muy económico, lo que aunque tengas sea en la muy mano. económico. Puede ser excelente con algo muy Ese es el punto, o sea, haz qué tienes en la mano, como con Moisés le pasó con la vara, ¿no? ¿Qué tienes en la mano? Tengo una vara, con esa. O sea, ¿qué tienes a la mano para hacer? Con eso que tienes, con eso hazlo, ¿no? Y empiézale, y a lo mejor más adelante si puedes mejorar equipo, situación, bla, bla, estudiar, lo que sea, entonces adelante, ¿no? Si tienes la posibilidad, pero sin que sea ese el enfoque, ¿no? Así como que ese tip se los paso al costo. Siempre que quiero hacer algo, hace relativamente poco y organicé unos juegos era como una especie de rally, pero lo quise hacer un poquito diferente, entonces lo hice rally / medio Mario Party, para los que han jugado y son gamers por ahí. Entonces, en lugar de como estación 1, estación 2 y bla, bla, bla y así, las estaciones te daban como monedas y ellos llegaban a punto central que era un tablero donde tenían que moverse con sus condados y todo y comprar las estrellas. O sea, tal cual hice como un mashup así de entre rally y Mario Party. Entonces me acuerdo que cuando lo estaba así como que traía la idea, pero así como ya sabes, tienes la idea y yo creo que no sé si es sinónimo, pero muchas veces creativo y procrastinador, o sea, como que van muy de la mano, no sé por qué, o sea, es algo muy como de la personalidad, del temperamento, de los que son creativos, es muy, muy fácil que es como que, lo van dejando, postergando, y al final la presión es tu mejor amiga, ¿no? De que ya lo tienes que entregar al día siguiente y es como que, y te sale toda la creatividad, ¿no? Fluyen las ideas. Fluye. Pero yo lo que he descubierto que es súper bueno cuando quiero hacer algo y cuando tengo un bloqueo, porque me ha pasado que de repente me siento y digo, es que ya lo tengo que hacer, pero pues no me inspiro, o sea, no se me ocurre nada, o sea, como que sí traigo la idea en general. Lo que hago es que junto 1, 2, 3 personas que yo sé que también más o menos son creativos o que le hayan así, o es más, no tienen que ser creativos, con que le hayan a decir tonterías.
O sea, es algo que, no, es neta. O sea, muchas ideas creativas salen a veces de la tontería de alguien que, o sea, estás platicando y no sé, quiero hacer un juego y de repente, oye, si sale un elefante así, vestido de rosa y tú, no manches, o sea, es una estupidez. Y lo dices, espérate, oye, y si un globo lo pintamos y que parezca elefante, y, o sea, no, sí, o sea, eso va como dándole un shape a la idea y ayuda un chorro. O sea, cuando de repente es así que dices, es que ya no, o sea, como que ya hasta aquí me dio el coco, no se me ocurre nada, no sé qué hacer. Yo agarro 2, 3 amigos, oigan, ¿qué onda? Vengan, se vamos por un café o vamos a comer algo y les platico la idea y qué se les ocurre que podríamos hacer. Y te digo, entre el amigo, entre más tonterías dice, a veces es mejor porque salen las ideas más creativas. Ese es un excelente tip el que estás diciendo, porque la mayoría de las personas que han estado con nosotros en los diferentes podcasts tienen la misma solución que yo le llamo la solución del llanero solitario, ¿no? De solucionar el bloqueo creativo es, pues me despejo, voy a otro lado y ya, ¿no? Dejo que se me pase y lo hago. Pero este es un tip donde nacen ideas que no tenías planeadas. Al momento de que tú rebotas con otra persona un poquito de, no sé, tienes una idea y solo estamos hablando sobre la idea y es una manera muy rápida de encontrar una solución que nunca hubieras encontrado. Porque ni a él se le hubiera encontrado, ni a nadie se le hubiera ocurrido hasta llegar Fue a en ese momento, rebote, ¿no? de cosas, de tonterías y de ideas que de repente surgió algo y que dijiste, no manches. Yo creo que es una de las partes que más disfruto de crear, si te soy muy honesto. Esa parte como del hace unos años también junto con unos amigos pusimos un escape room y me acuerdo que, por eso te digo que de repente, o sea, he hecho cosas que, o sea, como que de diferentes índoles, pero, y ellos básicamente traían como una idea de lo que es un escape room. Digo, muchos de los que están aquí a lo mejor entienden el concepto, los que no, es como un lugar donde tienes que salir en 60 minutos y la cosa es que tienes que encontrar pistas y acertijos y resolver cosas, ¿no? Entonces me acuerdo que nos sentamos y fue como de repente las ideas de, y si hacemos me acuerdo que una de las partes que hicimos de un cuarto de juegos, hice con espejos y un rayo láser verde y humo, así literal llegaba un optoacoplador y entonces abría y cerraba una puertita. Digo, eso ya es más electrónico, no es más de lo que yo hago. Pero la idea de vas como en las películas, ¿no? Atravesando el láser y si lo tocas se cierra la puerta y tienes que volver a empezar. Ese tipo de cosas que dices, lo puedo llevar a la vida real y a veces suena muy loco, pero lo tienes que intentar, o sea, y yo creo que esa parte de sentarse y ver la idea en tu cabeza y decir, no manches, va a estar bien chido. Imagínate la reacción de la gente cuando lo ve, así como que el impacto, decir, no manches, ¿no? Eso es yo creo las partes que más disfruto. Y yo creo que de lo que menos de repente disfruto al momento del proceso creativo, pues es la paciencia que tengo que tener para desarrollar algo, ¿no? A veces uno trae una idea y dices, chale, pero la idea para llevarla a cabo, pues me va a requerir tantas horas, tengo que hacer esto, tengo que localizar a fulano que tiene un dron. O sea, de repente es como que empiezas a pensar y dices, sí, pero necesito esto, necesito lo otro, necesito hablar con tal persona, necesito dedicarle tanto tiempo, y decir, me va a llevar tanto tiempo para verlo ya en físico lo que estoy pensando. Y esa es la parte que a veces, si no eres disciplinado en ese sentido, dices, lo voy a hacer, te desanima, porque al final se puede quedar en una buena idea, que nunca se llevó a cabo, ¿no? ¿Qué recomendación o qué tip tú le darías a las personas? O sea, además de todos los que ya hablamos ahorita, aprender inglés y rebotar las ideas con otras personas, ¿qué es lo que le recomendarías a los nuevos o a los que ya tienen tiempo pero se están formalizando como más profesionales? Fíjate que está interesante justamente esa pregunta. Me gusta mucho porque hace relativamente poco, de repente yo estaba por ahí, creo que en TikTok, no me acuerdo dónde andaba, y de repente vi un versículo que me voló la cabeza, pero me voló la cabeza porque yo de alguna forma no lo había visto así. Y te voy a decir una cosa, toda esa gente que de repente dice, no, pues es que yo nomás tengo un iPhone o tengo una camarita, un lo que sea. Un Huawei. Y no, es que van a quedar bien chafas y así. Si eres creativo,
aún con la herramienta más chafa, vas a sorprender. O sea, porque al final lo chido es lo que la gente reconoce cuando ve algo de tu creación, es decir, no manches, para este cuate hacer esto, o sea, neta se la fletó. O sea, yo he visto gente que hace dibujos con Paint, o sea, que dices, lo interesante es que lo hizo con Paint, o sea, déjate tú que la herramienta es Paint, ¿no? O sea, lo hizo con Paint, o gente que hace... Con Excel. Ajá. ¿Has visto gente que hace dibujos con Excel? O con dados de repente, o sea, ya ahí te encuentras mil cosas, ¿no? Así, de gente que hace un montón de cosas. Pero si la idea está buena, o sea, aunque sea un editor que así literalmente pasa, o sea, una transición a otra y es como nomás un fade, y eso es todo lo que tienes, pero si la idea está buena, va a pegar. Y hay un versículo que yo leí hace poquito y me voló la cabeza, que está en Eclesiastés 11:4, se los quiero leer, en la traducción viviente dice, el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra, si contempla cada nube, nunca cosecha. Wow. Para mí hay mucha gente que espera como las condiciones perfectas o adecuadas. Ya que tenga la cámara, ya que tenga la luz, ya que tenga el micrófono. ¿Por qué? Porque quieren que les salga chido desde el principio. Déjame decirte una cosa, aunque tengas todo el equipo así más chido, no te va a salir chido desde el principio. O sea, esta onda de la creatividad es prueba y error. Y es empezar a hacer. Y mira, mucha gente que he visto que de repente se hace viral, pero tenía como 300 videos antes de que la encontraran, ¿no? Porque estuvo haciendo videos y videos y videos y videos y videos. Y de repente alguien dijo, no manches, este contenido vale la pena. Y pum, se disparó, ¿no? Y esa es la parte donde yo les diría, empiecen con lo que tienen, pero también está el otro lado de la moneda y creo que también es importante. Deja que Dios te guíe en ese proceso de lo que tú quieres hacer. Porque al final, si tú quieres hacer algo que realmente valga la pena y que trascienda, Él va a ir poniendo como los peldaños para que suceda y vas a ir viendo cómo te va abriendo esas puertas. Y aquí quiero hablar de un testimonio un poco personal. Porque yo soy una persona que durante años ha disfrutado de la cuestión creativa, he hecho muchas cosas de diferentes índoles, pero hasta el día de hoy, por ejemplo, un sueño que yo siempre tuve es como, quisiera generar contenido y no lo había hecho. Y yo como que sentía que o sea, como que había algo que me detenía, ¿no? Y como yo quería hacer un contenido finalmente que tuviera que ver con Dios, pero chido, como que el sentirme que no estoy preparado, que no estoy listo, que me falta, que esta área de mi vida le falta madurez o lo que sea, como que me detuvo durante muchos años y hace relativamente poco, te lo confieso, fue así como un despertar. Traía yo esto así de hacer cosas creativas y de repente en mis redes sociales sí subí uno que otro video con alguna enseñanza así corta o cosas que de repente decía, estoy medio metiéndole ahí un poquito, por ahí me acuerdo que grabé un video así haciendo un cubo de Rubik mientras platicaba y hablando de las cosas sencillas y las complicadas, etcétera. Pero como que no, como que todavía como que decía, no, pero es que ¿qué me detiene? Y de repente, hasta que encontré realmente lo que creo que Dios como que me está llamando a hacer con todo esto, y de repente, pum, se empezaron a abrir un montón de cosas. Todo lo que vas aprendiendo en el camino va a sumar a ese fin, ¿no? Y ahí es donde les digo, no se desesperen. O sea, sí empieza con lo que tienes, sí sé proactivo, o sea, tampoco te esperas tener todo listo, pero también escucha la voz de Dios si es que te dice que te esperes por algún motivo, porque a veces te va a ir dando herramientas que tú necesitas a lo largo del camino. Y yo, por ejemplo, te digo así en la rayita de empezar un proyecto tal cual, precisamente de una serie de videos en multimedia. Pero aunque yo tenía muchas ideas y digo, es que puedo hacer un montón de cosas, ¿no? O sea, puedo contar chistes, puedo hacer videos graciosos, puedo hablar de doctrina, apologética, fundamental, lo que sea, ¿no? Bla, bla. Y de repente Dios conectó dos cosas que yo como que por aquí no me habían cruzado. Y yo tengo 2 años que soy parte de una organización que se dedica al evangelismo de lo que llaman cultura global juvenil, o todos estos jóvenes que finalmente en el mundo ya son como de un mismo palo. O sea, ya ahorita los jóvenes en India, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, todos son muy parecidos porque el internet ha globalizado mucho la cultura, ¿no? Entonces ya ahorita todo mundo, las ideas de Dios, todo está, pues te metes a TikTok y te encuentras un montón de videos y de cosas así, ¿no? De todo. Pero entonces
de repente yo caí en esta organización y dije, Dios, ¿para qué me trajiste aquí? No, o sea, porque digo, pues yo no soy evangelista, o sea, me diste un corazón de otra cosa, no soy pastor. Digo, ¿por qué me pusiste aquí? Y no entendía y no entendía. Y de repente entendí y dije, ok. O sea, Dios quiere juntar la parte creativa que me ha dado y la parte de que la gente lo conozca, porque al final para mí eso es lo que trasciende. O sea, ¿de qué va a ser este contenido de este nuevo canal que te digo que es como, te estoy dando un preview? Y espero que años después de esto puedan ver en retrospectiva y decir, no manches, el primer video que hizo lo hizo con Yaela. Suscríbanse a su canal. Pero es esta serie de videos que quiero empezar a generar tienen que ver, y te digo, cosa curiosa, porque de repente me cayeron así la computadora, esta camarita que pues está a 2.3, o sea, no crees que está muy chido, y este micrófono que me lo prestaron, ni siquiera es mío, o sea, pero cosas que se van como acomodando para este fin, y de repente como que sentí que Dios me dijo, ya es momento, dale, y es precisamente una serie de videos que quiero hacer donde la gente que no conoce a Dios, o sea, que no tiene nada que ver con Dios, que inclusive es hostil hacia Dios, que se hace muchas preguntas de Dios, podamos hacer videos que contesten un poco de su incógnita, ¿no? De lo que realmente exactamente, de lo que la gente se pregunta y de repente es real, ¿no? O sea, preguntas como, por ejemplo, ¿qué onda con Dios? O sea, ¿por qué no lo vemos? ¿No? O sea, ¿por qué tiene que ser de que le oro la Biblia? O sea, ¿por qué no puede estar así físicamente enfrente de nosotros, ¿no? Y convivir con nosotros así cara a cara. Entonces, por ejemplo, de repente algún video que te muestre el cómo sería si así fuera, ¿no? O sea, Dios aquí, ¿no? Estás en el baño y de repente Dios al lado, porque en todo tiempo te está viendo, ¿no? Y dices, caray, pues, o sea, la relación sería rara, ¿no? Con un Dios que está todo el tiempo así físicamente conmigo, que me conoce perfectamente y que sabe todo de mí. Es como que, caray, o sea, si no es por medio de la fe, la relación es genuina, ¿no? Entonces, como cositas que de repente la gente se ha preguntado, ¿por qué no funciona de esta manera? Y decirte, ok, mira, si funcionara de esta manera, se vería así. Quizás no te lo habías imaginado porque nunca lo habías visto, pero ahora que lo ves, dices, claro, nunca lo había pensado, ¿no? Entonces, esta serie de videos y este canal tiene como propósito que la gente que no sabe nada de Dios, pero que se ha hecho las mismas preguntas que todos, inclusive los cristianos, nos hacemos sobre Dios, encuentren una respuesta y digan, no manches, yo quiero conocer a Dios. O sea, o esto me llama la atención. Nunca había visto las cosas de Dios de esta forma. Esto está interesante. Tengo, no te miento, años como esperando así el clima perfecto. Y cuando me cayó este versículo fue de que no, tengo que empezar ya. Entonces, gracias por la invitación. De hecho, para mí es una señal más en este camino de cosas que se han ido acomodando para esta creación de este contenido. No, gracias a ti por aceptar la invitación, por tomarte el tiempo de estar aquí grabando. Y estoy seguro de que a todos los que están viendo este podcast, si ya está disponible el contenido de David, búsquenlo en la descripción. Yo lo voy a actualizar en cuanto esté disponible para que puedan ir a ver ese contenido, darle like a su canal. Y David, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, ahorita Facebook, Instagram, me pueden encontrar como David López Flores en Facebook o en Instagram david.l.flores. Creo que 7 al final en Instagram. Ahí tengo algo de contenido personal, pero muy posiblemente en el jumping que haga a lo que voy a empezar a crear, desde ahí va a ser una liana, ¿no? Entonces, los que gusten contactarme a través de ahí y por ese medio, sin problema, y me encantaría que se sumara más gente a este proyecto que finalmente pues, tiene como fin que la gente conozca al Dios que conocemos, ¿no? Así es, ese es el objetivo, que nosotros a través de este canal poder dar herramientas a las personas que son creadores de contenido cristianos para llegar al máximo número de personas y hacerles saber que Dios los ama, que tiene un plan para ellos. David, para cerrar, tienes 1 minuto, 2 minutos, el tiempo que te quieras tomar. Dile a la audiencia lo que quieras, además de lo que ya le hayas dicho. El cierre es completamente tuyo. Promociona lo que quieras. Como no tenía un cierre, les voy a contar un chiste. Nada, no se crean. Ahora lo quiero escuchar. Si estabas esperando un momento, una situación, un video, que a veces pasa que Dios te habla y dices, esto era lo que yo necesitaba escuchar para comenzar, te lo digo así tal cual, de parte de Dios, así lo siento en mi corazón. Este es el momento para que empieces. Aprovecha el tiempo que tienes y haz lo que tengas que hacer con lo que tienes a la mano. Excelentes palabras. Gracias, David, una vez más por estar con nosotros en este episodio. Dejen un comentario, denle like al video, compártanselo a alguien que necesite escuchar estas palabras de decir, hoy es el día de iniciar mi proyecto, Dios me está llamando.
y que lo hagas una realidad. Dios te está llamando para que empieces. Gracias por ver este episodio. Por favor, no olviden suscribirse. Vayan a suscribirse a las redes de David y espérenos en la siguiente semana con un nuevo podcast. Un saludo y nos vemos.